El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de la doctora Marcela Hernández, su neuróloga de confianza. El día de hoy, hablando de enfermedades neurológicas, estamos tocando el tema de la neuralgia del trigémino. Para ello tenemos a la invitada especial, la fundadora de este proyecto, la doctora Marcela Hernández, con su invitado especial del día de hoy. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola Luis, muchas gracias. Ángel, Luis Ángel, se llama Luis Ángel porque me han preguntado por qué le digo Luis. Es el licenciado Luis Ángel Prado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos pues, los que están detrás de sus teléfonos o sus computadoras o su televisión acompañándonos en este live. Doctora, el día de hoy pues vamos a abordar un tema que pues pocas veces yo creo que he hablado muy poco con algún neurólogo, si no me equivoco creo que es la primera vez que vamos a hablar acerca de neuralgia del trigémino. Pues normalmente son dolores de cabeza, cefaleas, hablar de CIDP, esclerosis múltiple, pero este padecimiento principalmente me intriga un poco. Desconozco qué viene siendo, Ajá, qué la pudiera, neuralgia. exacto, qué nos puede poner en contexto acerca de esto. Bueno, primero les voy a presentar a algún personaje muy importante que me acompaña el día de hoy. Fue un regalo de mi suegra, se lo agradezco mucho. Al final vamos a platicar un poco más de él para poderle poner un nombre. Está muy bonito, Sí, por está cierto. muy lindo. Pero bueno, ya entrando al tema, la ocasión pasada les decía que nosotros llamamos dolor de cabeza o cefaleas a todos los dolores provenientes del tercio superior de la cara y de los 2 tercios inferiores los llamamos algias faciales. Ok, En este caso, la neuralgia, bueno, los nervios, como ya saben, son como cablecitos que llevan la información hacia el cerebro de todos los estímulos que está recibiendo del medio externo y del medio interno. De eso se encarga el sistema sensitivo. El nervio trigémino se encarga de darnos sensibilidad en la cara, tanto en la parte frontal como la parte maxilar y mandibular. De hecho, tiene 3 ramitas que por ahí producción nos va a poner la imagen para poner el contexto. Esas 3 ramitas que pueden observar en su pantalla, la primera ramita que va hacia la frente es la rama oftálmica del trigémino. Luego podemos ver la segunda ramita que está en la parte superior o hacia el área del maxilar y el ala de la nariz, que se llama maxilar. Y por debajo podemos ver una ramita, bueno, 2 ramitas porque también, además de lo sensitivo, lleva lo motor, que es la rama mandibular. Entonces, este nervio, pues, es el encargado de darle la sensibilidad a nuestra cara. ok. Y bueno, en general a casi toda la cabeza, pero a la parte posterior, pues, son por raíces cervicales. Y bueno, ahí pueden ver un ganglio que es muy importante, donde convergen las 3 ramitas, que se llama el ganglio de Gasser, y después podemos ver como si saliera o como si entrara hacia la parte de nuestro cerebro. En general, ese nervio va a encontrar algo que llamamos segunda neurona, como si fueran estaciones de relevo en el tallo cerebral, en el puente, Ok. para ser más específico, hacia puente y bulbo. Ok, antes de adentrarnos directamente al padecimiento, ¿cuál es la función de este tipo de conexiones en nuestro cerebro? Pues nos informan de todo lo que está pasando en nuestro medio externo. O sea, esa es la función de la sensibilidad y también, bueno, de nuestro nervio, de nuestro sistema interno, perdón, pero nos informa de todos los cambios que están ocurriendo. Ok, Es por ello, por ejemplo, si estamos ante temperaturas elevadas, tú tocas una superficie caliente y inmediatamente lo informa al ok, cerebro para hacer un reflejo y retirar y no estés expuesto a esa fuente que es dañina. Igual con el frío, igual con alguna otra cosa. En este caso, el nervio trigémino se ve afectado directamente, por lo cual produce un dolor muy característico. ok. Este dolor, perdón que la interrumpa, Ujú. doctora, puede ser, ¿se refleja de forma muscular o ya es algo más relacionado a la sensibilidad? Es algo ya más relacionado al nervio. Como Ok, tal, es una lesión del nervio. ok, O sea, si en general los nervios conducen la sensibilidad de de todas las partes del cuerpo, pues aquí hay una lesión directa en el nervio, por lo cual pues el dolor es todavía más intenso que lo que podemos experimentar en alguna otra parte.
Ok. ¿Cómo se empiezan a manifestar estos dolores? Digo, justamente en la imagen que nos presentó, se presentan 3 niveles del trigémino. Ajá. ¿En dónde empezamos a manifestar este Lo dolor? más común es que se afecten en las 2 ramas de abajo, que es la rama maxilar y la rama mandibular, son las principalmente afectadas. ¿Cómo es que los pacientes lo empiezan a manifestar? De hecho, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, es con lo que nos refieren los pacientes, pero también complementamos con unas pruebas de imagen. Ujú. Primero, ¿cómo es este dolor? Bueno, se describen como descargas paroxísticas, es decir, como si pusieran de los toques eléctricos, Ah, ok. como un sensible. toque eléctrico, ajá, así se siente, que va de segundos a 2 minutos de duración, que puede calmarse y otra vez venir paroxismos, es decir, que tenga periodos donde no hay dolor, pero vuelva a desencadenarse. Ok. Otra de las características es que tiene algunos desencadenantes como hablar, masticar, tomar bebidas calientes, bebidas frías, cepillarse los dientes. Todo eso puede desencadenarles el dolor. Ok. Generalmente se presenta en un solo lado de la cara, es muy poco común y de hecho es algo que llamamos neuralgia del trigémino atípica cuando afecta a los 2 lados. De hecho vi un comentario de una paciente en TikTok donde refería que estaba afectado tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Esa es una neuralgia atípica porque lo que esperamos es que sea de un solo lado. Por ejemplo, todo ese tipo de características o de síntomas que nos está platicando bien pudiera confundirse con algún tipo de parálisis facial o inclusive algún padecimiento odontológico. ¿Por qué se da esta relación y cómo pudiéramos diferenciarla? Porque el punto importante aquí es, digo, si a mí me dieran este tipo de dolores, a lo mejor yo de forma cultural digo, pues me voy con un odontólogo. De hecho, muchos pacientes llegan después con el neurólogo después de que son revisados con un odontólogo. De hecho, es Ok. muy importante que los odontólogos identifiquen este tipo de padecimientos porque van, revisan los dientes y pues no encuentran nada, ¿no? No hay algo que esté justificando los síntomas que tiene el paciente. Ya es que si ellos lo sospechan, lo mandan con nosotros, aquellos que están más familiarizados Claro. con el tema. Cuando no es así, pues muchas veces sí terminan haciendo extracción de piezas dentales sin que haya solución del padecimiento, porque bueno, no es la causa alguna enfermedad dental o lo que esté originando el problema. Ok, aquí por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las causas más comunes por las que una persona empieza a manifestar este tipo de sensaciones? Bueno, generalmente lo esperamos, lo que es la neuralgia típica del trigémino, arriba de los 60 años. Ok. Predomina en mujeres en una relación 2 a 3 por cada hombre, o sea, también más predominantemente en mujeres. Generalmente también cuando son personas diabéticas, eso también puede elevar el riesgo de tener neuralgia del trigémino. Y en pacientes con esclerosis múltiple también es mucho más común presentar neuralgia del trigémino que en la población en general. Ok. Como tal, pues hablaba de estos datos clínicos que son sensación de descargas eléctricas de segundos a 2 minutos de duración Ujú. que desencadenan por alguno de estos estímulos que nosotros llamamos, pues sí, factores desencadenantes. Entonces, cuando esto pasa, pues muchas veces sí tienen el recorrido del odontólogo, precisamente porque puede ser como un dolor referido hacia las piezas dentales. Ujú. Pero si los odontólogos no encuentran alguna causa que justifique el problema, pues lo indicado es la referencia con el neurólogo. Ok, ¿por qué? Perdón, Adelante, entonces. perdón, se me fue la parte a lo mejor más importante de la pregunta. 85% de los casos no tenemos una causa específica. De hecho, se conoce como causa primaria o idiopática y el 15% puede deberse a la presencia de asas vasculares, que de hecho por eso indicamos la resonancia magnética, con una secuencia especial que se llama secuencia fiesta, donde vemos la salida de los nervios. Y bueno, específicamente en el nervio trigémino hay un asa vascular que contacta la salida del nervio, por lo cual cada que pulsa esa asa vascular, pues manda un estímulo al nervio trigémino, lo que hace que se desencadene el dolor. Eso es en la mayoría de los casos de causa conocida. Otras causas puede ser por algún tumor que esté hacia el área del puente, por donde sale el nervio trigémino del tallo cerebral hacia su recorrido hacia la cabeza, o también puede ser por infartos cerebrales o alguna otra causa. O sea, algo que afecte directamente al nervio trigémino es lo que pudiese ocasionar ese tipo de síntomas. Sí, de hecho, el dolor pues no es precisamente en esas 3 ramas, Ok. sino es a la salida del nervio.
en su salida de la parte de acá atrás, de la parte del tallo cerebral, del puente, para ser más específicos, hacia su recorrido hacia la cabeza, hacia dar sensibilidad a la cabeza. Entonces, es ahí donde está el problema. No tenemos una imagen, se lo vamos a poner en Sí, los me reels. parece que si no hay... aquí está esta. De igual manera, si no en las redes sociales de la doctora vamos a estar publicando contenido acerca de la plática del día de hoy. Sí, sí, porque sí, no precisamente se origina el dolor en esas estructuras, sino viene todavía de más atrás. ¿Por qué es que el dolor se origina si el nervio va compuesto aparte en esta estructura facial? ¿Por qué es que el dolor lo empezamos a sentir en la parte de atrás de la Porque cabeza? el nervio nace de una parte de unos núcleos que se encuentran en el puente, bueno, que se llama el núcleo principal del trigémino y el núcleo caudal del trigémino, que son los núcleos encargados de recibir la sensibilidad de la cara. Ok. Entonces nacen en una parte del tallo cerebral y después esos cablecitos son sus extensiones que hace que llegue a nivel periférico y nos pueda dar la sensibilidad. Y por ejemplo, haciendo una proyección quizá a un tiempo más largo si un paciente no se trata, ¿qué pasa cuando este tipo de afectaciones suele ser agresiva, es progresiva, puede afectar a más extensiones del sistema nervioso? Bueno, depende de la causa. Si es Ok. el asa vascular, generalmente se queda en esa misma localización. Ujú. Pero si es, por ejemplo, por tumores, pues puede empezarse a agregar síntomas como parálisis facial, problemas de equilibrio, o sea, depende de la causa. Ok. Lo otro, pues es que a lo mejor, si digamos solamente es por una asa vascular, pues lo que sí es que es muy discapacitante. Yo sé que hemos hablado aquí que son de los peores dolores que experimenta el humano, pero bueno, así es como los pacientes que lo padecen lo han descrito, como los peores dolores que han sufrido en su vida. E inclusive hay casos de personas que se suicidan a consecuencia de esta neuralgia, O sea, de que el dolor es tan intenso. de que el dolor es muy ¿Qué intenso. tipo de fármaco o cuál es el tratamiento? Y pues también la pregunta número 2, si es que existe una cura o simplemente el tratamiento que se suministra al paciente es para poder apoyarlo con el tema del dolor. Esa es una muy buena pregunta. Como les decía, el 85% de los casos no tenemos una causa identificada. Entonces, pues ahí viene más un tratamiento paliativo. En caso de los pacientes que tienen esta asa vascular, que es la otra causa más común, pues o la resolución definitiva es que hacen los neurocirujanos, que son los que realizan el procedimiento, una descompresión del nervio, es decir, les digo a los pacientes, les ponen como si fuera una esponjita hilando el nervio de la arteria y Ok. generalmente con eso resuelven el problema de la neuralgia. En los pacientes, por ejemplo, como los que tienen esclerosis múltiple, que tienen también neuralgia del trigémino, utilizamos tratamientos, inclusive igual antes de llegar al tema quirúrgico, utilizamos tratamientos como carbamazepina, oxcarbazepina, que son los tratamientos más eficaces que se han probado en neuralgia del trigémino. Tenemos tratamiento también con pregabalina y gabapentina, pero como en un nivel más bajo de evidencia, y también podemos utilizar algunos antidepresivos como amitriptilina o también podemos utilizar duloxetina para el manejo del dolor. Me intriga mucho el tema de los antidepresivos. Los antidepresivos, ¿cuál sería la función de que se esté suministrando ese tratamiento? Bueno, los antidepresivos en general en este nivel funcionan pues a nivel del dolor, o sea, Ok. porque muchas veces luego los pacientes preguntan de por qué me está dando un antidepresivo Sí, claro. si tengo dolor, pero hay estudios que han probado la eficacia de estos. El cerebro pues va sufriendo algunas modificaciones con el dolor que nosotros llamamos sensibilización central y periférica, Ok. y es a este nivel donde actúan los antidepresivos, modificando esa sensibilidad. No la damos a las dosis antidepresivas, siempre les explicamos eso a los pacientes, son dosis mucho más altas de las que utilizamos para el manejo de neuralgias. Ah, ok. Entonces, el tema de las dosis es para el que den dosis más altas de lo convencional para qué es el objetivo del antidepresivo. Es más que nada para qué, para reducir el factor del dolor Manejo del dolor. Ok. Está para manejo del dolor. Igual los otros medicamentos que mencionaba, por ejemplo, oxcarbazepina y carbamazepina, también se han utilizado o se utilizan, de hecho, más frecuentemente en epilepsia. Ok. Entonces, aunque tiene indicación en este tipo de dolor,
lo más frecuente, o los pacientes también pueden ver a la hora de su descripción si lo buscan, que son medicamentos que se usan en epilepsia. Y por ejemplo, ¿existen quizá tratamientos alternativos no farmacológicos que pudieran cesar el dolor del paciente o inclusive generar algún retroceso? No sé, algún tipo de terapia electromagnética transcranial o algo adicional como alguna terapia relajante, por ejemplo. Desafortunadamente, pues no hay algún estudio que nos los pueda probar. Ok. Algunos pacientes acuden a acupuntura Ujú. antes de recibir tratamiento médico y la verdad es que no les ayuda. Entonces, tenemos otras opciones de tratamiento cuando los pacientes, por ejemplo, están controlados del dolor, pero están teniendo efectos adversos de los medicamentos que mencionaba. Lo que hacemos es, se puede aplicar toxina botulínica, que también está aprobada actualmente. Se inyectan igual la cara en algunos puntos estratégicos, pero también tiene un nivel de evidencia un poco más bajo, es decir, del número de pacientes que tratamos, o sea, de 10 pacientes, quizá uno van a responder bien a toxina botulínica. Ok. No es el 10 de 10 como quisiéramos nosotros. Pero existen algunos otros tratamientos que ya no lo damos nosotros como neurólogos, que los tenemos que referir ya sea a centros especializados de dolor, donde hay médicos intervencionistas. Ok. Ya sea, si encontramos hernia vascular, pues lo referimos con neurocirujano, eso sería su tratamiento ideal. O también hay tratamientos con radiofrecuencia. Y bueno, con este Gamma Knife, que es cuchillo de rayos gamma, donde, bueno, al paciente se le coloca un tipo de rayo en un área específica del cerebro, en este caso es en la salida del nervio trigémino, donde se hace la descarga de ese rayo como para tratar de producir necrosis en el nervio y pues no, que ya no conduzca esta Como sensibilidad. interrumpir la comunicación, ¿no? Exactamente. Digo, más que nada el tema de mi pregunta es porque, digo, si a veces uno piensa que el dolor se genera a través de, pues, nuestra vida cotidiana, o sea, uno lo puede confundir como, oye, pues tengo mucho estrés, a lo mejor no como bien, y pues desafortunadamente uno busca a qué ponerle el apellido, ¿no? A la causa, o sea, buscas y de qué es lo que estoy haciendo mal que puedo cambiar para poder, pues, evitar esta situación. Eh, el tema de que nos esté proporcionando toda esta información acerca de los tratamientos farmacológicos que se pueden llevar a cabo sí es bien importante y también es muy importante que ustedes estén en consideración que todo esto que se está mencionando en pues en esta consulta virtual es pues referido de una especialista en neurología y de igual manera si están pasando por alguno de estos dolores o ya están presentando algunos síntomas, pues acudan a su consulta. Y de igual manera van a estar apareciendo los datos de la doctora Marcela por si quieren hay una opinión de la doctora. Y pues para terminar, doctora, Sí. esta consulta virtual, ¿qué nos pudiera, pues más que nada, quizá aconsejar o cuál es su opinión acerca de este tipo de padecimiento y cómo nosotros podemos reducir quizá los factores de riesgo? Bueno, pues es un tanto difícil reducir Ujú. si ya uno tiene esta predisposición a este tipo de padecimientos, pero bueno, siempre hay que estar familiarizados, buscar otras alternativas. Les digo, muchas veces la ruta pues es ir con el odontólogo. Quizá está bien, o sea, Ujú. está bien, hay que descartar algún problema odontológico, pero si no queda conforme con la respuesta, pues siempre hay que buscar otra opinión. Sí me ha tocado odontólogos muy profesionales que dicen, ¿sabes qué? Todas tus piezas dentales están bien, o sea, este tema no es conmigo. Y les decía, ya si él está familiarizado, pues lo referirá con nosotros. Actualmente, para los pacientes que ya tienen diagnosticada neuralgia del trigémino, pues decirles que hay ya más tratamientos, inclusive, bueno, nosotros damos los tratamientos médicos, pero también si es que no se controlan o presentan efectos adversos, pues hay que mandarlos o referirlos con pacientes con médicos que se dedican al dolor, a la intervención del dolor, donde ya les darán tratamientos más definitivos. Entonces, opciones de tratamiento tienen, pero se tienen que acercar pues con las personas que conozcan sobre este padecimiento. Exactamente, doctora. Le agradezco mucho por habernos prestado parte de su tiempo y sobre todo el que pues nos esté platicando acerca de esos padecimientos que sí son muy poco conocidos y pues de igual manera los invito a ustedes a que se suscriban a todas las redes sociales de la doctora Marcela. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, no sé en qué otras redes, producción, en LinkedIn, van a estar apareciendo Así ahí es. en la cintilla. Y pues bueno.
Para los que quieran una consulta, de igual manera va a estar apareciendo la información. Doctora, ¿algo más que desea agregar antes de finalizar? No, respecto a neuralgia del trigémino, nos pueden dejar sus comentarios en redes sociales, trataremos de contestar. Muchas veces, pues sí necesitan una consulta, no necesariamente conmigo, pero sí necesitan ser revisados por un médico. Desafortunadamente no todos se los puedo contestar, pues vía redes sociales, Claro, ¿no? sí, ¿no? Justamente. Y por otra parte, bueno, tenemos este nuevo invitado que nos estará acompañando cada semana. Y bueno, todavía no tiene nombre, entonces vamos a hacer una dinámica para que nos ayuden a ponerle un nombre a este cerebro femenino. Excelente. Igual, ¿dónde le gustaría que participara en la dinámica? ¿Que sea aquí en los comentarios del video o preparamos algún reel para que lo pongan en redes sociales? Vamos a preparar un reel Ok. para que en redes sociales propongan algún nombre. Y Excelente. después haremos mercancía, patentando nuestro revelación. cerebrito, ¿no es cierto? Muchas gracias por acompañarnos. No, doctora, al contrario, gracias a usted. Pues bueno, les agradezco mucho por haberse conectado a esta consulta virtual. Recuerden, si ustedes llegan a presentar alguno de los síntomas de los cuales hablamos el día de hoy, de preferencia acudir de primera instancia, pues con un especialista en neurología. De igual manera van a estar apareciendo los números de la doctora Marcela por si quieren agendar alguna cita. Y suscríbanse a todas las redes sociales, es completamente gratis para que estemos informados acerca de los padecimientos de la alta especialidad en neurología. Les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades neurológicas, oncológicas, reumatológicas y hematológicas, entre muchas especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un excelente día. Muchas gracias. Gracias, producción. Gracias por acompañarnos.